Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios que nos permite iniciar un nuevo mes, hermanos. Siempre con la misericordia de Dios a nuestro favor. Y hoy iniciamos un nuevo tema. El tema de este mes se llama el modelo de Jesucristo. Un modelo que de alguna forma, hermanos, nosotros tenemos que llenar. Un modelo que al final de todo es la meta que nosotros tenemos. Gloria al Señor por eso. Gloria al Señor. Bien, y la temática, hermano, de esta mañana es la imagen y semejanza. ¿Cuántos saben de que nosotros somos imagen y semejanza de Dios? Pues bendito sea el nombre del Señor. Si usted lo sabe, espero, hermano, que ya tenga en usted esa imagen y esa semejanza. Porque en eso, como lo decía, es la meta en la cual nosotros tenemos que alcanzar, tenemos que esforzarnos por llegar a esa meta. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, en el libro de Romanos, hermanos, capítulo 8, versículo 29. Romanos 8, versículo 29. Y la palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Que Dios bendiga su palabra y a su pueblo con el discernimiento de los secretos de Dios. El mes pasado estuvimos hablando acerca del misterio. El misterio de Dios acerca de la salvación. Un misterio que había estado escondido, que el pueblo de Israel no lo comprendió en su momento. Y que por esa gracia, hermano, nosotros hemos alcanzado también el conocer a Dios y ser hechos hijos de Dios. Hay mucha diferencia entre lo que Dios le prometió al pueblo de Israel y lo que le está prometiendo a la iglesia cristiana, a los creyentes en Cristo Jesús. Y una de esas características o el misterio que está escondido es que nosotros fuimos hechos para ser la imagen de Cristo. Ahora primero vamos a comprender los conceptos, hermanos. La imagen, espero que la haga eso. Felicidades. Es la reproducción, este es el concepto que está en el diccionario. La reproducción de la figura de un objeto por la combinación de los rayos de luz que proceden de él. No sé si usted lo entiende. Pero hay una fuente para que exista una imagen. Tiene que haber algo físico para que se pueda reflejar esa imagen. Entonces, debemos llegar a ese punto ideal en el que nuestra relación con Cristo Jesús se proyecte en nosotros. Y entonces todos seamos la imagen de Cristo Jesús. Pero no sé cuántos de aquí les gusta hacer limpieza en su casa. Me refiero a los varones, yo sé que las hembras sí. Pero ¿cuántos se han tomado el trabajo de limpiar un espejo?
Porque cuando está sucio, la imagen está distorsionada. No se pueden ver los detalles. Sí ve el bulto, pero los detalles no los alcanza a definir. Entonces es necesario limpiar el espejo para que la imagen que refleja sea perfecta. Y eso también, hermanos, en nuestra vida usted lo debe tomar en cuenta. Si en nosotros hay algún indicio o alguna suciedad, eso va a impedir que el reflejo de Cristo Jesús que debe estar en nosotros se distorsione, no se vea claramente. Y nosotros hemos leído siempre en el libro de Romanos que el Espíritu conoce a los que son suyos. Pero si usted está distorsionado, si usted está sucio, el Espíritu Santo no lo puede reconocer, porque lo que mira es la imagen de Cristo Jesús en nosotros. Y por eso es que no se equivoca. Pero cuando esa imagen, hermano, no se refleja en nosotros perfectamente, el Espíritu Santo no nos puede reconocer. Por eso nosotros debemos tener cuidado en nuestra limpieza espiritual, para poder ser el reflejo de Cristo Jesús. Por eso dice, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Entonces debería, de alguna forma, cuando nosotros nos vemos en el espejo, deberíamos estar viendo el rostro de Jesús. Yo recuerdo, es parte de la historia bíblica, en la que Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Cuando Cristo Jesús ya les había dicho, si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre, porque Cristo Jesús es el reflejo exacto, perfecto del Padre. Entonces, si los discípulos estaban viendo a Cristo Jesús, también estaban viendo al Padre, porque Él era ese reflejo, porque Él no venía a hacer su propia voluntad. Entonces Él ya había dejado de formar parte de esa estructura humana, pero lo que se estaba reflejando era la presencia del Padre. Y por eso es que Él decía que el reino de los cielos se había acercado a los hombres, porque Él era el reflejo perfecto. Hermano, ¿cuántas veces nosotros podemos reflejar a Cristo Jesús en nuestra vida? ¿Cuántas veces realmente la persona bendice a Dios por lo que nosotros hacemos? Porque nosotros debemos dar testimonio del poder, del amor, de la gracia, de la misericordia de nuestro Dios. Y la gente debe comprender que quien le está haciendo el favor, quien le está haciendo el milagro, quien lo está consolando, quien lo está visitando en ese momento, es la persona de Cristo Jesús, no nosotros. ¿Cuánto realmente provocamos eso? Que haya gratitud hacia Dios por lo que hacemos. Yo no sé si a usted alguna vez se lo han dicho, pero que le dicen, un ángel me ha visitado. Un ángel mandó Dios para ayudarme, refiriéndose a usted o a mí. ¿Cuántas veces se lo han dicho? Eso es precisamente el darle la gloria a Dios por lo que nosotros hacemos. Porque lo que la gente está viendo es el reflejo de Dios en nuestra vida. Debemos esforzarnos, hermanos, para que eso esté ocurriendo.
Y en ese sentir, hermano, es que se desarrolla la semejanza. Dice que es la cualidad de compartir características comunes entre dos o más objetos o personas. Si en este caso nosotros fuimos hechos a imagen de Dios y a semejanza de Dios, son dos cosas diferentes. Porque la imagen únicamente puede reflejar a la persona, pero la semejanza tiene que cumplir que es igual en características. ¿Y cuáles son las características de Dios? Que es amor, es misericordia, es humildad, es obediencia. Todo eso es lo que estuvimos viendo el mes pasado. Y la razón es, hermano, que nosotros debemos comenzar a cultivar esas cualidades divinas en nosotros. Debemos ser justos. ¿Qué significa ser justo? Que somos verdaderos, que cumplimos la palabra, que no andamos con engaños, que no somos de doble ánimo. Y que nuestro rostro, el que ven las personas, es el verdadero, no andamos con máscara, ¿verdad? Que a uno le decimos Dios le bendiga y al otro no lo queremos ver. Eso es ser justo. Vamos a tratar a todos de igual forma. Entonces, nosotros no podemos alegar en ningún momento, hermanos, de que no tenemos la semejanza de Dios, de que no tenemos la imagen de Dios. Porque si en nosotros la presencia de Dios está y el Espíritu Santo está haciendo la obra, hermano, nosotros estamos sufriendo una cirugía plástica en este mismo momento. Y nos están cambiando el rostro y todo nuestro ser a la imagen de Cristo Jesús. Para eso fuimos destinados. Para eso fuimos creados en esta tierra. Para ser un reflejo de Dios en este mundo. Y por eso, hermanos, es la importancia del deber ser con que Dios nos trajo a este mundo. Debemos ser el reflejo de Dios ante los hombres y cumplir sus características. Bien, vayamos entonces a la historia. La característica es una cualidad o circunstancia que es propia o peculiar de una persona o cosa, por la cual se define o se distingue de otras de su misma especie. Y usted sabe que ninguno de nosotros es igualito. Todos somos diferentes. Tenemos una huella dactilar que nadie más tiene. Nos podemos parecer en algo, pero no somos idénticos. Pero con Cristo Jesús, sí. Si dejamos de que el Espíritu Santo haga su obra. Yo le mencionaba de que en algún momento se imaginara usted cuando se presenta delante de Dios y Dios ve el rostro de su Hijo amado cuando usted se presenta. Y que cuando todos nos juntamos a alabar a Dios o a orarle a Dios, Él comienza a ver un montón de Jesucristos a su alrededor. Y eso indudablemente le debe traer alegría a su corazón. Y ahí es donde se cumple aquello, que el grano debe morir para producir más granos. Muchos más granos. Y todos esos granos que se producen son iguales al que murió. Por eso si siembra elote, va a cosechar elotes. Si siembra aguacate, va a cosechar aguacates. Y muchos aguacates más de una sola semilla.
Y eso fue lo que precisamente Cristo Jesús vino a hacer, a morir para ser sembrado y comenzar a producir muchos más Jesucristos que viniesen a alegrar el corazón de Dios en la obediencia. Porque lo que realmente alegró a Cristo, al Dios el Padre, fue la obediencia de su Hijo. Entonces, vayamos a la historia, el libro de Génesis, capítulo 1, versículos 26 y 27. Entonces dijo Dios. ¿Quién lo dijo? Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. O sea, sobre toda la creación, la idea de Dios era poner al hombre para que fuese juez y tuviese toda la potestad sobre la creación. Y eso es lo que quería el diablo, y por eso nos odia, y que el Señor lo reprenda en este momento. Y entonces dice la Escritura, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Preste atención. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Eran dos aspectos en los que Dios estaba pensando cuando quería crear al hombre. A su imagen, pero también conforme a su semejanza. O sea que debería tener las mismas características divinas que tenía Dios. No solo la imagen, no solo la forma, sino también el contenido, la esencia. Pero dice la Escritura, y creó Dios al hombre a su imagen. ¿Qué faltó? La semejanza. ¿Qué tanto pudo afectarle al hombre que no tuviese la semejanza desde un principio? Y repito, ¿cuáles son las características de Dios? El amor, que es justo, que es perdonador, que tiene la paciencia más larga de lo que el hombre cree, que es tolerante, que es poderoso. Todas esas son características que debían estar en el hombre, porque ese era el propósito de Dios. Y eso es lo que dice aquí. Pero cuando lo creó, recuerde de que el material que Dios tomó fue la tierra, el polvo. Y entonces hizo la figura del hombre. Y dice la Escritura que entonces sopló aliento de vida sobre él, y fue el hombre un ser viviente. Entonces, tenemos la esencia, tenemos todo lo necesario para ser dioses. Génesis 2, del 4 al 7 dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Más adelante dice, y toda hierba del campo antes que naciese, todo eso lo hizo Dios, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. ¿Qué le quiere decir esto? Que todavía la obra de Dios necesitaba ser completada, necesitaba tener otros aspectos que le permitieran ser autosuficiente.
Pero siempre en el capítulo 2 continúa. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y comenzó a hacer el trabajo para el cual fue creado: labrar la tierra, ponerle nombre a todos los animales. Eso es lo que dice la Escritura. Y en lo que estaba trabajando, en el versículo 18, 2:18, y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces, quiero que observe dos cosas. Uno, la secuencia. O sea, inicialmente dice: y Jehová Dios creó al hombre y la mujer. Pero no fueron inmediatos. Primero fue creado el hombre, y después Dios se dio cuenta que el hombre no era nada, porque le faltaba algo. Y él mismo dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Y él reflexionó y dijo: le haré ayuda idónea. Pero ya no la hizo del polvo. Sino que, versículo 21 y 22 dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. O sea, ese fue el regalo más precioso que Dios le podía dar al hombre. ¿Por qué? Porque la hizo con más cuidado, hermano. Amén. Gracias, una entendió. Dios se dio cuenta que el hombre fue creado imperfecto, con un vacío, con un hueco, y que no lo podía dejar solo porque no era bueno. Oigan, no era bueno que el hombre estuviese solo. Y entonces, para poder darle la perfección al hombre, tuvo que crear a la mujer. La mujer, hermano, es la perfección del hombre, por si usted no lo ha visto. Entonces hago el paréntesis: si usted maltrata a la mujer, hermano, usted mismo se está haciendo imperfecto. Y no es bueno que usted lo haga, sobre todo porque ahora lo meten a la cárcel, ¿verdad? Sino que debemos cuidar. Por eso la recomendación que hacen aún los apóstoles, hermanos, que no se casaron, dicen: no, tenga cuidado, ¿verdad? No es malo casarse, al contrario, es bueno si usted no se puede contener, porque si no se va al infierno. Pero ¿a qué quiero ir? Que como cuando Dios procuró crear al hombre, se le quedó afuera o se le olvidó ponerle la semejanza. Y por eso nació imperfecto. Necesitaba trabajar algo, necesitaba complementarse en algo. Y entonces Dios comenzó a trabajar en esa imperfección. Pero algo ocurrió y por eso nosotros nos fuimos complementados. Quiero que preste atención en esto. Dice que Dios los creó y los puso en el huerto del Edén, que era creado específicamente para que el hombre viviera allí. Y en medio del huerto del Edén estaba el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El hombre tuvo a su alcance
vivir para siempre, con solo comer un fruto. Y lamentablemente el Señor no lo dotó de mucha inteligencia en ese momento. Y comió de todo lo demás, hermano, menos del árbol de la vida. Y le vino a hacer caso al diablo en el único mandamiento que Dios le había puesto en ese entonces para ser feliz, y fue desobediente. Y usted sabe que comió del árbol prohibido, el fruto del árbol prohibido, y por eso se echó a perder todo el trabajo de Dios. Y desde ese momento, hermanos, Dios está trabajando para volver a traer a Dios a su presencia, perdón, al hombre a su presencia. Dios está trabajando desde ese primer instante para hacer volver al hombre a ese diseño original. Porque nosotros, cuando la Biblia dice que nosotros fuimos predestinados, se está refiriendo a esa primera creación del hombre, porque en ese momento Dios dijo, hagámoslo a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Entonces, Dios ya lo tenía predestinado. Ese fue el propósito para el cual el hombre fue creado. Pero el diablo ha estorbado desde ese momento y sigue estorbando al hombre para alcanzar ese poder supremo, esa vida suprema, siendo un Dios al igual que Dios. Ser el reflejo exacto de la presencia de Dios. Pero así como el diablo estorbó desde el principio, hermano, la obra del Señor hoy en día la sigue estorbando. Y con el mismo pecado original está haciendo caer a todos los demás hombres en el mismo error. Y por eso el Espíritu Santo no puede alcanzar a hacer esa obra suprema de generar en nosotros la imagen de Dios, la imagen de Jesucristo. ¿Por qué la imagen de Jesucristo? Porque Él es perfecto en obediencia. Y dice la Escritura que Él fue enseñado a través del sufrimiento a ser obediente. Y nosotros, que también necesitamos aprender a ser obedientes, también tenemos que ser perfeccionados en el dolor, en la prueba, en el horno, en el fuego. Porque el propósito de Dios es generar en nosotros la imagen y ser conforme a la semejanza de Dios. Por eso es que duele. Porque primero hay que quitar toda la suciedad que está en nosotros. Y que día a día, momento a momento, el mundo nos está tirando de su polvo, de su suciedad, de sus abominaciones. Y esas se pegan en nosotros, hermano. Y entonces el Espíritu Santo está de momento en momento, de día en día, limpiándonos y sacándonos brillo. Y lo otro es que muchas veces nosotros no nos dejamos, hermano. Nos resistimos. Somos como esos niños, ¿verdad? Que le dicen, vaya a bañarse. No quiero. No le ponemos condiciones, calentame el agua y entonces me baño. Un hombre ya viejo con hijos y le decía, calentame el agua, porque ni siquiera él se levantaba a calentarle, sino que le decía a la esposa, calentame el agua para bañarme.
Qué triste. Bueno, que el Señor nos ayude. Entonces, hermanos, todo lo que nosotros estamos viviendo es únicamente el proceso que originalmente Dios tuvo en su mente y en su corazón con respecto al hombre. Porque Él está luchando, hermano, incansablemente para que nosotros seamos su reflejo. Y nos ha puesto todo lo que necesitamos para poder alcanzarlo. ¿Qué nos impide? Nuestro corazón. Porque nuestro corazón no quiere llegar ahí. Decía el etíope, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y fue bautizado. ¿Por qué? Porque él lo deseaba. Y nosotros, conociendo y sabiendo lo que está por delante, todo lo que vamos a recibir de la mano del Señor como recompensa, hermano, no nos esforzamos. Somos como aquel que está tirado en la banca, ¿verdad? Y pasaron unas personas y dijeron, ay, pobrecito, debe tener hambre, ¿verdad? Y se acercan y dicen, vaya, tome un sándwich para que coma. Démelo en la boca, les. Así somos, hermano. Porque para las cosas de Dios somos haraganes. Nos cuesta. Todo lo demás es importante, pero las cosas de Dios, esas no son tan importantes para nuestra vida. Pero eso es lo que el mundo nos ha metido a nosotros. Ya estuvimos leyendo hoy acerca de Ezequiel. Un varón que no quería ser profeta. No quería meterse en ese lío, tampoco Jeremías, al que le dicen el profeta llorón. Y ese sí le decía a Dios, yo no quiero, le decía. Pero él mismo reconoce que no podía resistir la unción de Dios obrando en él. Y entonces tenía que hablar. Ezequiel perdió su mujer solo por ser una señal delante de los hombres. Y todavía Dios le dijo, de golpe te quito el deleite de tus ojos, para que la gente vea lo que yo voy a hacer. Porque nosotros somos la imagen de Dios. Somos el reflejo de Dios. Por eso la gente debe vernos precisamente como la persona de Dios, el siervo de Dios, el profeta de Dios, el ungido de Dios. Para que nuestras palabras tengan el valor, tengan el peso de la verdad. Cuando la gente aprecia en nosotros la justicia de Dios. ¿Pero qué nos dicen? Ay, mentiroso charlatán. ¿Qué le decían a Cristo Jesús? El hijo del carpintero. ¿Saldrá algo bueno de dónde? De Nazaret. ¿Saldrá algo bueno? A todos creo nos han dicho alguna vez, vos, cristiano, no te creo. ¿Por qué? Porque todos los antecedentes, hermano, que hay de nosotros, parece imposible, pero bendito sea el nuestro Dios, que es el Dios de los imposibles. Amén.
A Él sea la gloria, porque precisamente Él nunca ha descansado por lograr el propósito en nosotros. ¿Y por qué fuimos predestinados? Porque desde el principio, hermano, la idea de Dios es que nosotros fuésemos imagen y conforme a la semejanza de Él, para gobernar en la tierra, en toda su creación. Para eso fue creado el hombre. ¿Y qué es lo que ha hecho? Destruir la creación. Destruirla, y por ahí está también, ¿verdad? El juicio contra aquellos que destruyen la tierra. En el libro de Apocalipsis lo menciona. Que va a llegar el tiempo de llevar la justicia a aquellos que destruyen la tierra. En Romanos 8:29, el mismo con el comenzamos, hermano, pero en la versión nazarena, ya ustedes la conocen, una Biblia hebrea. Habla acerca del mismo, de esa misma forma en que nosotros debemos ser. En la Reina Valera dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En la Biblia nazarena dice: porque Él los conoció de antemano y los predestinó para que reprodujeran la imagen de su Hijo, de modo que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Aquí dice que nosotros fuimos predestinados para reproducir. ¿Entiende esa palabrita? Reproducir. O sea que nosotros debemos esforzarnos por ser la imagen de Cristo, porque eso es lo que va a agradar a Dios. Porque dice que Él es el primogénito entre muchos, nosotros, hermanos. Por eso somos coherederos. Bendito sea el nombre del Señor por eso. Porque hoy, hermanos, nosotros debemos esforzarnos para cumplir ese propósito con el cual Dios nos creó. Y debemos esforzarnos por comprender cuál es la semejanza a la que debemos llegar para ser igual que Cristo. Ya Él nos dio su sangre. Usted sabe de que al ser revestidos, al ser bañados, limpiados con su sangre, todos tenemos esa imagen, pero no la semejanza. Todos tenemos la imagen de Cristo Jesús, y por eso cuando nos acercamos al Señor, Dios no ve a Rafael, Dios ve a Cristo, y por eso lo recibe, porque es el Hijo. Entonces yo puedo entrar confiadamente ante la presencia de Dios, no por mis méritos, sino por los méritos de Cristo Jesús, en su obediencia, en su muerte, en la cruz. Por eso yo puedo entrar. Pero la semejanza es algo que debe estar aquí adentro. En la forma del comportamiento, son las actitudes que nosotros tomamos ante cualquier vicisitud, y ante cualquier circunstancia que nos rodea. Y entonces comportarnos como lo haría Cristo Jesús. La imagen, hermanos, ciertamente ya la tenemos. Lo que nos falta
es que ese aliento de Dios entre en todas nuestras entrañas y nos haga vivir como Cristo Jesús, en obediencia completa y total, sin intereses, sino motivados únicamente por el amor y la gratitud que tenemos hacia nuestro Dios. Y ojo, dice la Escritura que Jesús no escatimó el ser igual a Dios, sino que lo dejó todo por venir a salvar al hombre. Y se hizo igual que el hombre, y vivió igual que el hombre, para que el hombre se diera cuenta que es posible ser como Él. ¿Qué nos queda? Ya no hay pretextos, ya no hay dudas. Debemos cumplir la palabra, pero primero hay que conocerla. Para conocerla hay que leerla. Y para leerla hay que tener el interés de saber lo que está escrito. Entonces todos sus sentidos y todo su corazón abierto al momento de leer la palabra, para que la palabra entre hasta nuestro corazón y surta el efecto. Pero si la lee con sueño, o porque lo tenemos que leer, indudablemente va a pasar la página y va a seguir pasando la página, y su ser no va a tener ninguna edificación ni transformación. Debemos esforzarnos, hermanos. Ciertamente ya está puesto todo. Lo demás depende de nosotros. Y debemos esforzarnos. Ya no hay tiempo que perder. Ya no hay tiempo que perder. Y que Dios nos ayude